Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el tejido epitelial de secreción o tejido epitelial glandular. ¿Sí? Bien, vamos a ir a la clasificación y vamos a elegir el tejido epitelial de secreción. Para empezar a hablar, tenemos que decir que su principal característica es la posibilidad de que las células de este tejido produzcan una secreción. ¿Y qué es una secreción? Es una sustancia que es eliminada hacia el exterior celular. Para ver esto vamos a recordar la estructura de lo que podría ser una célula de secreción, epitelial de secreción, una célula secretoria. Básicamente aquí tenemos, ¿verdad?, que sería el núcleo, el nucleolo, la cromatina, que no nos interesa tanto. Aquí tenemos sí un organelo, ¿verdad?, que es el retículo endoplasmático rugoso, que quizá ustedes recuerden en el curso de biología de cuarto. Y ahí se forman sobre todo aminoácidos y proteínas, producen una serie de vesículas que va a un segundo organelo citoplasmático, que es el complejo de Golgi, donde se le agregan otro tipo de sustancias orgánicas, aminoácidos, proteínas, especialmente glúcidos o lípidos, conformando glicoproteínas o lipoproteínas, y luego por las vesículas que se forman, vesículas de secreción, se eliminan, ¿verdad?, hacia el exterior, ya sea por pinocitosis o exocitosis. Bien, una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo se forman los tejidos de secreción. Es decir, en el embrión que se está formando, ¿cómo es que se forman el tejido epitelial de secreción? Pues bien, básicamente es a partir de las células epiteliales, que en principio son de revestimiento. Algunas de ellas, que acá se ven de color naranja, comienzan a activarse determinados tipos de genes que los llevan a una diferenciación y muchas de ellas comienzan a reproducirse invadiendo la parte de sostén del propio tejido epitelial. Otras que van a constituir células epiteliales solitarias secretoras quedan como están, pero con la capacidad de segregar. Las que avanzan, estas células epiteliales secretorias que avanzan hacia el interior del tejido de sostén, en una segunda etapa, ¿verdad?, van a producirse un conducto, va a producirse un fondo de esto, y esto básicamente es una glándula microscópica, donde las células acá que ustedes ven de naranja son células secretorias y están formadas por un conducto. Esto vendría a ser una glándula exócrina. Pero algunas de estas, ¿verdad?, pierden su unión con el epitelio, es decir, no tienen conducto, y se llenan de capilares, constituyendo lo que son las glándulas endócrinas. Por ejemplo, estos dos casos que ustedes ven ahí. Vamos a intentar clasificar los tejidos epiteliales de secreción. Y una primera clasificación que es muy importante, ¿verdad?, es la que todos conocen, de tres grandes grupos o tipos: los tejidos epiteliales de secreción exócrina, los tejidos de secreción endócrina, y un tercer tipo que son mixtos. Los de secreción exócrina, una célula o glándula es de secreción exócrina cuando la sustancia que segrega sale hacia el exterior del organismo o hacia una cavidad interna mediante un conducto. En cambio, las glándulas de secreción endocrina, una célula, una glándula de secreción interna cuando el producto de su secreción va directamente a la sangre. Por tanto, no tiene conductos para eliminar su secreción. Esta es una diferencia importante, y sobre todo cuando tenemos que diferenciar en el microscopio los tejidos, ¿verdad?, glandulares, si son de secreción exócrina o endócrina. Por último, tenemos un grupo de glándulas que son mixtas, que a la vez tienen los dos sistemas, ¿verdad?, como por ejemplo puede ser el páncreas. Bien, dentro del epitelio secresor exócrino, a su vez, podemos clasificar, ¿verdad?, de varias formas las glándulas de secreción exócrina. Una de sus clasificaciones según su complejidad estructural.
vamos a ver que así podemos tener una sola célula secretoria, es decir, una célula solitaria. Ese caso de unas células muy famosas que se llaman células caliciformes. Esto que estamos viendo es un corte de una parte interna del intestino, donde se observa un epitelio cilíndrico simple con estas especies de copas, por eso se llaman caliciformes. Cáliz significa copa en latín, ¿verdad? Y estas son las famosas células caliciformes. Estas células caliciformes, si nosotros las vemos aumentadas, vamos a ver que tienen, bueno, el citoplasma, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, la parte de Golgi, como nosotros vimos, y su citoplasma está llena, ¿verdad?, de gotitas de mucígeno, que es una sustancia lipídica, ¿verdad?, y que es eliminada por la parte apical de las células hacia el intestino, formando la mucosidad de las materias, ¿no? Así que ese es un ejemplo de una sola célula secretoria. Pero también tenemos un conjunto de células secretorias que forman una unidad secretoria microscópica. Es decir, acá se unen varias células para formar una unidad secretoria. Y estas glándulas microscópicas, ¿verdad?, suelen tener distintas formas y pueden clasificarse en tubulares, si tienen forma de tubo, acinares, donde aparece más ancha una parte, es el caso de las glándulas salivales, las tubulares, el ejemplo son las glándulas gástricas, y también pueden ser alveolares, si la parte, ¿verdad?, central de secreción es muy amplia, como en este caso. Un tercer tipo de complejidad la tiene glándulas complejas o glándulas órganos. Acá vamos a estudiar como ejemplo de ellas las glándulas salivales. Las glándulas órganos nosotros las podemos ver macroscópicamente. Por ejemplo, en la estructura glandular interna nos muestra que tiene una serie de conductos unidos entre sí de forma arborescente, y esto que es violeta son acinos de secreción, como los habíamos visto en la etapa anterior, que están unidos todos entre ellos. Si nosotros miramos a mayor aumento de esto en el esquema, vemos que todas estas células rojas son las secretoras, esto constituye el acino, ¿verdad? Y esto viene a ser el conducto de la glándula, ¿verdad? Acá la tenemos un corte donde el acino está formado por todos estos cortes, es decir, el corte transversal a través del acino nos muestra esta imagen más o menos redondeada u ovalada. En cambio, si observamos los conductos, tienen un epitelio de revestimiento, ¿verdad?, y que es diferente en color y en el orificio de la glándula. La presencia de estos conductos nos dice que esta glándula es de secreción exógena. Bien, pero aparte de esto, tenemos una segunda clasificación de las glándulas de secreción exógena, y es según su calidad de secreción. Tiene que ver con la consistencia de la secreción, y tenemos dos tipos de secreción que pueden producir las glándulas exógenas. Las secreciones serosas, que son secreciones líquidas, acuosas, transparentes, como el ejemplo la glándula salival parótida, ya que las otras glándulas salivales tienen una secreción mixta o mucosa. Y el otro tipo de secreción es la secreción mucosa, que al contrario es una secreción densa, pegajosa, viscosa, y podemos citar como ejemplo las glándulas bronquiales que producen, ¿verdad?, mucus. Otro tipo de clasificación es según la forma en que puede eliminarse la secreción, es decir, cómo se elimina la secreción de la célula. Y teniendo en cuenta este tipo de clasificación, tenemos glándulas, ¿verdad?, en donde que se llaman holócrinas, secreción holócrina, donde la secreción se expulsa la célula completa. Esto quiere decir que una célula, ¿verdad?, produce la secreción madura y luego, ¿verdad?, es eliminada completamente, mientras la reproducción de las células que quedan vuelven a producir una nueva célula. Ese tipo de secreción se denomina holócrina. Otro tipo es la secreción apócrina. En este caso, lo que se expulsa es parte del citoplasma celular. Aquí se observa cómo se acumula, ¿verdad?, en la parte apical de la célula, en el citoplasma, la secreción, y se segmenta el citoplasma y se elimina junto con la secreción. Este es el caso, por ejemplo, de las glándulas
mamarias. Y por último tenemos el tipo de secreción merócrina, donde solo se expulsa la sustancia, ¿verdad? Aquí se observa bien claro que las células permanecen intactas y lo que se segrega es la sustancia. Un ejemplo de este tipo son las glándulas salivales. Ahora vamos a pasar a las glándulas de secreción endócrina. Recuerdan que habíamos dicho que este tipo de glándulas es producto de su secreción, va directamente a la sangre. Por lo tanto, no tienen conductos para eliminar su secreción. En cambio, tiene una gran cantidad de capilares para evacuarla hacia la sangre. Como ejemplo de glándula endocrina, vamos a considerar las glándulas adrenales o suprarrenales. No vamos a estudiar las glándulas suprarrenales, que son bastante complejas, sino que simplemente las vamos a observar para ver las características del epitelio de secreción endócrina. Pues bien, acá tenemos la ubicación anatómica de las glándulas. Estos son los riñones, ¿verdad? Y estos sombreritos amarillos en el polo superior renal son las glándulas adrenales o suprarrenales. Son unas glándulas que tienen una forma triangular tridimensional y que presentan este aspecto histológico, donde existen cordones de células más o menos verticales que tienen una separación roja entre ellas que corresponden a los capilares sanguíneos. Acá lo que tenemos es un corte, ¿verdad?, de esta zona de la glándula suprarrenal que nos muestra también las células secretorias en esos cordones. A su vez, lo que estamos viendo, los capilares, también están presentes en el corte fácilmente. ¿Ven? Acá se observan los capilares, que incluso aquí y aquí y aquí, que incluso se pueden observar hasta los glóbulos rojos dentro de ellos. Así que este es un ejemplo, ¿verdad?, de un epitelio de secreción endocrina, donde no existen conductos y que existe gran cantidad de capilares. Por último, toda glándula, tanto sea exócrina o endócrina, o también algunos órganos, tienen dos tipos de tejidos. El tejido que llamamos parénquima, que es la parte celular funcionante del órgano, es decir, en este caso, las células secretorias. Y otra parte que es el estroma, que son estructuras y tejidos que colaboran con el parénquima, como pueden ser vasos, sanguíneos, nervios, tejido conjuntivo, conductos, etc. Vamos a ver un esquema que nos muestra fácilmente esto, ¿verdad? Acá vemos el parénquima. Estos lóbulos, ¿verdad?, están formados por células secretorias aisladas. Esto es el parénquima, es lo que produce la secreción de la glándula. En cambio, esto que tenemos acá es la estructura que soporta esa glándula. El tejido conjuntivo, que está acá, es celeste, ¿verdad?, que forma los huecos donde van las glándulas, vasos sanguíneos y también conductos. Bien. Esto es todo, entonces, de tejido epitelial. Los espero en la próxima entrega, en donde vamos a ver el tejido conjuntivo. Nos vemos pronto en su canal UI.biología.